Me detuve, con las botas flotando sobre la grava, antes de bajarme de la vieja combi que me dejó aquí. El chofer, una señora de pelo gris que apenas abrió la boca, me dio un leve movimiento de cabeza, como diciendo, échale ganas, compa, antes de arrancar. Las luces traseras se perdieron en la calle oscura, y ahí estaba yo, solo, mirando el largo camino de tierra que alguna vez llamé mío. El aire de la noche me pegó, fresco y extraño, envolviéndome como un abrazo de alguien que no conozco. 8 años, válgame, eso no es solo tiempo, es toda una vida que perdí tras las rejas. Los últimos rayos de sol estiran sombras por el patio, torciendo todo en algo irreal, como si hubiera entrado a un sueño borroso. Cerré los ojos, respiré hondo y capté el olor fuerte de la hierba mojada mezclado con un toque de flores que brotaban cerca. Una pregunta no paraba de rebotar en mi cabeza, ¿y si todo es diferente ahora? Pero estaba de vuelta, en casa. Esa palabra pesaba en mi boca. Fue lo que me mantuvo cuerdo esos 8 años. Casa significaba Sofía y Lupita, el lugar donde pertenecía sin importar nada. Me lo repetí 1000 veces, voy a regresar con ellas. A primera vista, la casa no había cambiado nada, la misma casita de 2 pisos, paredes pintadas de blanco, ventanas con persianas de madera, el jardincito bien podado como siempre. Mis ojos se engancharon en el arriate junto al porche. Todavía podía ver esos días de primavera con Sofía, echando pala en la tierra, riéndonos de quién era peor para las plantas. Le bromeaba con la quemada que el sol le dejaba en la nuca, luego le untaba crema hasta que se quedaba dormidita contra mí. Eso fue antes de que todo se fuera al carajo. Una luz cálida salía de la casa, y casi podía sentir, el calorcito, las risas, el ambiente familiar que me acompañó cada noche en esa celda. El corazón me empezó a latir fuerte mientras daba un paso, la grava crujiendo bajo mis botas. Sofía, Lupita, ¿querrán siquiera que vuelva? Pagué mi condena, pero la culpa, esa no me soltaba. Conté cada maldito día, creyendo que si aguantaba, ganaría la chance de cruzar esa puerta y retomar donde nos quedamos. Entonces lo escuché, una explosión de risitas cortando el atardecer. Me quedé helado. La risa de Lupita. A pesar del nudo de miedo en el estómago, ese sonido me calentó el alma como nada más. Di unos pasos temblorosos, rodé la casa y ahí estaba el viejo árbol de mango, con el mismo tronco grueso que sostenía el columpio de Lupita desde que apenas caminaba. Se me cortó el aliento al verla, mi pequeña, empujando las piernas, volando más alto en ese columpio. Ya no era una bebita. Alta, flaquita, con rizos castaños danzando alrededor de sus hombros. 8 años ahora. Tragué saliva. Esa es mi hija, a la que no había abrazado desde que apenas balbuceaba palabras. Reía, con la cabeza echada para atrás, los ojos brillando de pura alegría. El corazón se me apretó. Quería correr, cargarla, darle vueltas hasta marearse, decirle que la quería más que a nada. Había imaginado esa escena 1000 veces, contándole como si fuera lo único por lo que vivía. Antes de que pudiera moverme, mis ojos se fijaron en alguien más junto al columpio, Sofía. Seguía igual, petite, el pelo ondulado atrapando la luz, con esa sonrisita que ponía cada vez que Lupita hacía algo tierno. Hasta de lejos, veía la suavidad en su mirada mientras veía a nuestra niña. Pero no estaba sola. Había otro tipo ahí, demasiado cerca, con el brazo cómodo alrededor de su cintura. Mi vista se nubló. Juan. Ese nombre me congeló. Juan había sido mi compañero desde morrillos, cuando andábamos rebotando en casas de asistencia. Nos juramos cuidarnos las espaldas, incluso después de salir de ese desmadre. Él me había conseguido varios jales, y sabía cuánto significaban Sofía y Lupita para mí. Juan era como hermano. El shock me robó el aire. Vi a Sofía recargarse en él, sus labios rozando los de él en un beso rápido, suave, como el que una esposa da cuando cree que nadie la ve. Mi pulso tronaba tan fuerte que casi no escuché lo que vino después. La voz de Lupita, clara como campana, grita, «Papi, empújame más alto». Mi corazón dio un brinco con lo de «papi», por un segundo, antes de estrellarse. Estaba mirando a Juan, con los ojitos brillando, los brazos estirados hacia él. Le estaba diciendo papi a él. Me pegó como puñetazo en el pecho. Lupita ya no me conocía. Había crecido con Juan metido en mi lugar, mientras yo estaba encerrado, borrado de la vida de mi propia familia por algo que ni siquiera hice. Todo el cuerpo me temblaba, y por un segundo pensé en lanzarme, gritando, con los puños listos, exigiendo saber qué chingados pasaba. ¿Cómo pudo Sofía hacer esto? ¿Por qué no le dijo a Lupita quién era yo de verdad? Pero no lo hice. Di un paso atrás, fundiéndose en las sombras más allá de la luz del porche.
Me cayó el 20, mientras yo me pudría en una celda, Sofía había reescrito nuestra vida. Le dio a Lupita un nuevo papá, uno que estaba ahí, no encerrado, listo para tomarle la mano cada vez que tuviera miedo. La risa de Lupita sonó otra vez, y dolió como si me restregaran sal en una herida. Ya no era parte de esto, solo un extraño rondando los bordes de una vida que antes era mía. Mis manos se cerraron en puños, pero no salían palabras. No podía avanzar, no podía mostrarme. Me habían borrado. Silencioso, me di la vuelta y me perdí en la noche, con el pecho partiéndose a cada paso. Ni siquiera me vieron. El viento sopló, haciendo sonar las ramas del mango, pero no alivianó el dolor. Cuando llegué a la calle, las risas de Lupita seguían resonando en mis oídos, la sonrisa de Sofía quemaba en mi cabeza, y sentía el brazo de Juan alrededor de ella como si me estuviera ahorcando. 8 años, y nunca me había sentido tan solo. Caminé por la banqueta, sin rumbo, alejándome de una casa que ya no era mía. Mi mente empezó a divagar, sacando recuerdos viejos como fotos desvaídas que no podía soltar. Sofía y yo nos conectamos porque los dos éramos huérfanos, rebotando en casas de acogida como pelotas de ping-pong. Sin familia de verdad en quien apoyarnos, nos volvimos el todo del otro. Todo empezó cuando yo tenía 13, ella 11. Una trabajadora social nos dejó en una casita de 2 recámaras en un barrio popular, manejada por un matrimonio mayor que siempre andaba a las carreras, lidiando con otros 3 morillos acogidos. Esa casa nunca estaba en paz, siempre había pleitos por los trastes sucios o por quien se servía más tacos al pastor. Para mí, no era más que otra parada, un alto en el camino a ningún lado. Pero entonces conocí a Sofía. Era calladita, siempre con la mirada baja, murmurando cosas, pero bien lista, Se fijaba en todo, quien se saltaba los quehaceres, quien chuleaba los tamales después de que se apagaran las luces. Yo no podía dejar de mirarla. Y a Sofía le caía bien que siempre diera la cara por ella. Si algún vato se metía con ella por ser chiquita o tímida, me plantaba enfrente, echándoles una mirada que los hacía recular. No soltaba muchos golpes, pero sabían que no me debían tentar. Nadie se metía con mi Sofi. Nuestro lazo se selló un día cuando los de la casa de acogida le echaron la culpa de una lámpara rota. Ella juraba que no había sido, dijo que estaba encerrada leyendo sus novelitas, y yo le creí. Pero el señor de la casa no soltaba el tema, y Sofía acabó llorando en un rincón. Me encabroné. Di un paso al frente y dije que yo la había tirado, que estaba haciendo desmadre. El castigo solía ser un sermón o trabajo extra, y ese día no fue diferente, tallar ollas hasta que los dedos se me arrugaron como pasas. Pero cuando vi los ojitos de Sofía, rojos pero agradecidos, supe que valió la pena. Desde ahí, éramos inseparables. Pero el sistema tenía otros planes. Unos meses después, encontraron descuido en esa casa, vaya sorpresa, y nos sacaron a los 5, esparciéndonos como semillas en el viento. Lo último que recuerdo de ahí es la manita de Sofía apretando la mía en un pasillo, con trabajadoras sociales zumbando alrededor como si no existiéramos. Ella lloraba, muerta de miedo, y no sabíamos si volveríamos a vernos. Enganchamos los meñiques, y yo, con la voz atragantada, le dije, te lo prometo, pequeña. Ella lo susurró de vuelta, con la voz temblorosa. Luego me jalaron, y ella desapareció por una puerta con una señora de saco corriente. Después de eso, fue un desmadre de casas nuevas, caras nuevas. Pero nunca la olvidé. Me la pasaba pensando si estaría bien, si habría caído en un lugar decente, si estaba a salvo. Cuando cumplí los 18 y salí del sistema, agarré cualquier jale que pude, construcción, lavando trastos, lo que cayera, viviendo en cuartos de azotea o echándome en el sofá de algún compañero, ahorrando cada peso. Me tomó casi 2 años dar con ella, siguiendo pistas con llamadas, computadoras de bibliotecas públicas y rumores a medio coser. Hasta que una noche fresquita de otoño, la encontré. Estaba chambeando en una fondita a un lado de la carretera, con el mandil todo gastado, el pelo recogido, sirviendo café y repartiendo flanabatos que ni la pelan. En cuanto me vio, la charola le tembló en las manos, casi se le cae al suelo. Sus ojos se iluminaron como si hubiera visto un fantasma. Juan, dijo, con la voz quebrada, cargando todos esos años perdidos. Sonreí, con el corazón a 1000. ¿Qué onda, Sophie? Dejó la charola en la barra y corrió hacia mí, echándome los brazos al cuello. Pensé que iba a soltar el llanto, pero nomás se rió contra mi hombro. Sentí que por fin había llegado a casa, ¿sabes? Esa noche fue algo que nunca había sentido. Nos quedamos platicando en la combi hasta la madrugada, después de que Sofía salió del jale a medianoche. Nos estacionamos en un terrenito baldío,
Antes era una canchita de fútbol, con los faros cortando la oscuridad. Me contó de sus casas de acogida, todas más fregadas que la anterior, y cómo acabó sirviendo en esa fondita por propinas que no alcanzaban ni pa'l pasaje. Yo le platiqué de mis jales de barrendero, rascando lo que podía, empeñado en encontrarla. Cuando el sol empezó a asomarse, estábamos muertos de cansancio, pero yo tenía una cosa clara, no la iba a perder otra vez. De ahí, todo fluyó. Vivir juntos en un cuartito de una vecindad fue como un palacio comparado con las casas de acogida. Éramos libres, nos teníamos el uno al otro. Nos casamos en el registro civil, sin familia que invitar, sin fiesta, solo nosotros, firmando papeles, cagados de risa por lo serio que se sentía todo. Un desconocido nos tomó una foto con un celular chafa, y se veía clarito, dos personas que nunca habían estado tan felices. Un año después, Sofía estaba embarazada. La lana estaba corta, nada de cuartito fancy para el bebé, pero yo jalé turnos extras en la construcción para comprar una cuna de segunda mano. Sofía pintó las paredes con colores vivos, escribiendo Lupita con letras cursivas arriba de donde dormiría. Incluso antes de que naciera, Lupita era nuestro pilar, la prueba de que por fin tendríamos algo sólido, una familia de verdad. Pero no fue fácil. Sofía la pasó mal desde el principio, complicaciones a cada rato, luego un parto prematuro. Lupita nació tan chiquita que mis manos la envolvían por completo. Semanas en el hospital nos tuvieron con el Jesús en la boca, Sofía llorando quedito, echándose la culpa, yo tratando de calmarla mientras me moría de miedo de perder lo único bueno que teníamos. Pero Lupita salió adelante, y la llevamos a casa. Ahí empezó el verdadero jale. Los días y las noches se mezclaban, biberones, citas con el doctor, el estrés de la lana. Yo trabajaba más horas, dejando a Sofía sola con una niña frágil que la necesitaba todo el tiempo. Ella estaba agotada, nerviosa, alejándose. Nuestro cuartito empezó a sentirse como jaula. Las peleas nocturnas salían tan seguido como los cambios de pañal. Una noche, después de que Lupita por fin se durmió, encontré a Sofía junto a la cuna, abrazándose sola. El silencio pesa como losa. Es tan chiquita, murmuró, con los ojos brillosos pero aguantando las lágrimas. ¿Y si algo sale mal? Le puse las manos en los hombros. No te vayas por ahí, le dije, con la voz rasposa por mi propio miedo. Es más fuerte de lo que parece. Va a estar bien. Sofía respiró temblorosa. Estoy cansadísima, Miguel. Todo el tiempo con miedo. Y no tenemos a nadie, ni familia que nos eche la mano, solo nosotros. Me miró, y vi ese brillo de soledad que conocía tan bien. Siempre nos cuidamos las espaldas porque era lo único que teníamos, sin papás con consejos, sin primos para cuidar a la niña. Nosotros contra todo, y a veces esa carga se sentía demasiado pesada. La abracé, apoyando mi barbilla en su cabeza. Está cabrón, lo sé, susurré, pero le vamos a echar ganas. Siempre lo hacemos. Ella soltó un suspiro tembloroso. Antes platicábamos de todo. Ahora nomás es quien cuida a la nena. Ya ni nos vemos. Besé su pelo. No vamos a perder lo que tenemos. Te lo juro. Aunque la cosa estaba dura, tuvimos un momento suave. Sofía se recargó en mí, y por un segundo, fue como si estuviéramos de vuelta en esa combi, quedándonos dormidos bajo el cielo, soñando con algo bueno que sí podíamos alcanzar. Nos la peleamos ese primer año, resolviéndolo poquito a poco. Lupita se puso más fuerte, el fuego de Sofía empezó a regresar, y yo me enamoré más de las dos. Éramos una familia, de esas bien unidas, de verdad. Por eso, cuando todo se vino abajo, dolió como si te arrancaran el alma. Esa noche estábamos en las últimas. Lupita amaneció con fiebre, y pasamos el día apretujados en una sala de espera del hospital de niños, con el corazón en un hilo. Los doctores nos tuvieron hasta tarde, exámenes, medicinas, diciéndonos que la vigilamos de cerca. Cuando por fin Lupita estuvo estable para llegar a casa, ya no dábamos más del cansancio. La amarramos en su sillita, inquieta pero medio dormida. Dije que yo manejaba la combi, pero Sofía me detuvo con la mano, dijo que necesitaba mantener la mente ocupada para no pensar en el susto que traía encima. Las calles estaban solas, con una llovizna que hacía brillar el pavimento. Me dejé caer en el asiento del copiloto, con el zumbido del motor adormeciéndome. Cada parpadeo costaba más trabajo. Volté a ver a Sofía, tenía los nudillos blancos de tanto apretar el volante, la tensión saliendo de ella como olas. ¿Estás bien, mi amor?, le dije, con la garganta seca de tanto desvelo. Asintió rápido. Sí, nomás estoy reventada.
Para un ratito, insistí. Me estiro, me despabilo y le sigo. Se frotó los ojos con una mano, la otra pegada al volante. Ya casi llegamos, Miguel. 10 minutos. Pero esos 10 minutos fueron como una eternidad. Los ojos me pesaban, y los dejé cerrarse, solo un segundo, lo juro. Cuando los abrí, todo estaba mal. No se oía el motor, ni las llantas, solo un silencio pesado, como si la combi flotara fuera del camino. Me enderecé de un brinco. Sofía, grité. Su cabeza se levantó de golpe, con los ojos como platos, el pánico cayéndole encima como si apenas se diera cuenta de que se había quedado dormida. Jaló el volante con fuerza, aventándose contra la puerta. Las llantas chillaron, un golpe fuerte me sacudió hasta los huesos, y Sofía gritó, pisando el freno. La combi se tambaleó, derrapó y se detuvo, jalándonos contra los cinturones. Por un segundo, todo quedó quieto, menos el llanto de Lupita que cortó el aire desde el asiento de atrás. El corazón me latía a 1000. Forcejeé con la puerta, con las manos temblando mientras me desabrochaba. No te muevas, le ordené a Sofía, que parecía demasiado ida para reaccionar. Checa a Lupita. Salí tambaleándose en la noche fría, con una niebla pegajosa en la piel. Los faros iluminaban la calle, pedazos de plástico roto y una barrera de tráfico tirada bajo el parachoques, con un letrero abollado. Sentí un alivio chiquito. A lo mejor nomás le habíamos dado a un montón de cacharros olvidados. El pulso se me calmó un poquito. Caminé hacia el desmadre para quitarlo, pero me quedé helado. Había algo en el suelo. Al principio pensé que era más basura, un pedazo grande de la barrera, pero al acercarme, el estómago se me hizo nudo. Era un vato, acurrucado de lado, medio debajo de la combi. Una mochila se le había enredado en el brazo, las piernas dobladas de mala manera. No mames, susurré, con la voz temblando. Me hinqué junto a él, con miedo de tocarlo, pero más miedo de no hacer nada. De cerca, parecía de unos 20 y tantos, con sangre goteando de un corte en la frente, corriendo por su cara. La voz de Sofía cortó la oscuridad. ¿Miguel? Estaba junto a la puerta del chofer, como si se fuera a desmayar. ¿Está? Vivo, dije, apenas sacando la palabra. Pero está mal. Su respiración sonaba húmeda, rasposa. Llama a una ambulancia. Sus ojos se desorbitaron, brincando entre mí y el tipo. No, soltó, con la voz quebrándose en esa palabra. La miré, atónito. Necesitamos ayuda, Sofía. Se puede morir. Negó con la cabeza tan fuerte que el pelo se le alborotó. Me van a encerrar. Dirán que yo lo hice. Vamos a perder todo, Lupita me necesita. Su voz estaba cargada de desesperación, con lágrimas acumulándose en los ojos. Me quedé dormida, Miguel. Me van a llevar. No puedo dejarla, no puedo. No lo entendí, no en ese momento. ¿Un vato se estaba desangrando y ella pensando en la cárcel? A lo lejos, luces rojas y azules rebotaban en la niebla, acercándose rápido. Alguien debió haber visto el choque y llamó. Volteé a ver a Sofía, puro terror en su cara. Pensé en todo lo que habíamos pasado, siempre solos contra el mundo. Ahora teníamos a Lupita, todavía frágil, con sus medicinas y citas. Sofía era su pilar mientras yo me mataba trabajando. O al menos, así había sido hasta este desmadre. Me agarró del brazo, las uñas clavándose. Por favor, Miguel, por favor, susurró, con la voz rota. Te lo suplico. Las sirenas sonaban más fuerte. El pecho me latía a todo lo que daba. Imaginé a Lupita en su sillita, apenas saliendo de la fiebre. Si se llevaban a Sofía, ¿quién la iba a cuidar? Esos ojitos tuyos, suplicándome, me cortaron hondo. Lo siento, sollozó. Lo siento tanto, pero no puedo perderla. Ahí tomé una decisión que me costaría años. Me puse de pie cuando la patrulla llegó, con las luces destellando. 2 policías bajaron, con cara de pocos amigos. Levanté las manos, dando un paso para adelante para que se fijaran en mí. Yo manejaba, grité, con la voz temblorosa pero firme. Yo le pegué. Fue un accidente, lo juro. El tiempo se puso raro después de eso, todo se volvió borroso. Un poli se hincó junto al vato, pidiendo una ambulancia por radio. El otro vino hacia mí, diciendo que mantuviera las manos donde las viera. Sofía se quedó atrás, con lágrimas corriendo, pero no dijo ni pío, no me corrigió.
En las horas siguientes, con la ambulancia llegando y luces por todos lados, me mantuve en mi versión. Les dije que me había quedado dormido, que el tipo salió de la nada. Que todo era mi culpa, que Sofía solo estaba demasiado asustada para manejar a casa. Me bombardearon con preguntas, y seguí firme, tragándome el sabor amargo de la mentira. Cuando el sol empezó a salir, un poli se acercó, sacándose la gorra, con cara seria. No la libró, dijo despacio. Murió en la ambulancia. El estómago se me revolvió, y las piernas casi se me doblan. Ahora sí era real. Otro poli me leyó mis derechos, y el metal frío de las esposas se cerró en mis muñecas. Sofía estaba a un lado, apretando a Lupita contra ella, con lágrimas en la cara, pero sin abrir la boca. No podía mirarla. El juicio no se alargó, conmigo confesando, la fiscalía tenía todo para clavarse como un conductor descuidado que mató a un vato. Mi defensor público intentó suavizar las cosas, hablando de que era papá, agotado por la corrida al hospital, pero la familia del difunto estaba ahí, callada y rota, pidiendo justicia. El juez me echó 11 años. Cuando el martillo cayó, miré alrededor, Sofía estaba hasta el fondo, con Lupita en las piernas, como si el mundo se le hubiera derrumbado. Lupita era demasiado chiquita para cachar el rollo, pero Sofía, ella sí entendía. Sus ojos se cruzaron con los míos, llenos de gratitud, culpa y algo más pesado, pero no dijo ni una maldita palabra, no soltó la verdad en el último segundo, no se puso a llorar para admitir que ella iba manejando. Tragué gordo, no me iba a salvar. Ese fue el trato al que le entré. Ni siquiera podía odiarla por eso, yo lo elegí. Los días se convirtieron en semanas mientras me preparaban pa'l tambo. Ese lugar de cemento, con sus rejas de fierro, me tragó entero. Contaba el tiempo por los rayos de sol que se colaban por las ventanas enrejadas. Las noches eran un infierno, voces lejanas, el tintineo de las llaves, y el vato al que maté sin querer rondándome la cabeza. ¿Por qué lo hice? Me preguntaba, pero la respuesta siempre estaba ahí, Sofía, Lupita, su futuro. Pasaron 8 años antes de que me dieran la libertad condicional, 8 años mirando los mismos bloques grises, acostado en un catre duro, preguntándome si Sofía todavía pensaba en mí, si Lupita siquiera sabía quién era yo, si todavía podíamos ser algo al salir. A veces ella venía, trayendo pedacitos de noticias, pero esas visitas se fueron espaciando hasta que se acabaron de plano. El cura de la cárcel me dio una carta suya una vez, decía que criar a Lupita sola estaba cañón, y que venir a verme lo hacía peor. La guardé en mi casillero y nunca volví a abrirla. Pero todas las noches soñaba con regresar a casa, Sofía corriendo hacia mí, diciendo que me extrañaba, prometiendo que lo resolveremos. Veía a Lupita, toda brillante y pura, abrazándome, llamándome, papá. En mi celda, susurraba sus nombres como si me mantuviera vivo, aferrándome a un cachito de esperanza. Luego llegó el día de mi salida. No tenía a dónde más ir, solo a casa. Un compa de adentro me prestó lana pa'l pasaje y unas ropas de segunda mano. El corazón me latía a 1000, mitad miedo, mitad emoción, agarrándome de los recuerdos de la risa de Sofía, el olor de su pelo, los deditos de Lupita apretando los míos. Eso me hacía seguir. Pero ahí estaba, escondido en las sombras del patio de mi propia casa, viendo a Sofía besar a Juan, viendo a Lupita correr hacia él, gritando papi. Ese fue el golpe que me noqueó. Los había perdido, no solo físicamente, sino en todo lo que importaba. Los ojos me ardían, pero no dejé que las lágrimas cayeran. Estaba fuera de mi propia vida, como un fantasma espiando por las ventanas. Por 8 años, aguanté el tambo, aferrado al sueño de volver con ellas. Ahora lo veía claro, esos años le dieron a Sofía todo lo que necesitaba para seguir adelante, para escribir nuestra historia con un final nuevo. Temblando, me di la vuelta, con las manos metidas en los bolsillos. No tenía idea para dónde iba ni qué iba a hacer, solo sabía que no podía quedarme ahí viéndolos. Sofía me había borrado, y ninguna palabra podía traer de vuelta esos años. Mientras la noche me envolvía, pensé en ese juzgado silencioso, el martillazo resonando en las paredes. Vi al vato que chocamos en esa calle vacía, escuché la risa de Lupita flotando, dulce como nada pero ya no mía. El arrepentimiento me supo a un trago amargo de mezcal. Me eché la culpa por el error de Sofía, y lo único que me quedaba era una pregunta colgando en la oscuridad, como el olor a hierba mojada del camino, ¿valió la pena? No tenía respuesta. La cárcel no era como en las películas, nada de bienvenidas grandes ni pleitos al instante en un rincón oscuro. Se te metía despacio, como la neblina. Esas paredes altas con alambres de púas me tragaron en cuanto crucé la reja. Los guardias ni me pelan, solo era otro vato en una fila de casos perdidos.
Los pasillos olían a cloro, pero debajo había algo más pesado: sudor, desesperación y los fantasmas de demasiadas vidas rotas. Las puertas de metal cerrándose se volvieron mi rutina, cada portazo calándome en los huesos, recordándome que la libertad se había ido. Yo elegí esto, elegí cubrir a Sofía, en las noches más negras. Acostado en ese catre tieso, escuchando los gritos lejanos y los quejidos de otros vatos, me repetía una y otra vez: Lupita necesita a su mamá. Eso me mantenía cuerdo. Los primeros meses adentro fueron duros como el demonio. La cárcel tiene sus propias reglas, no escritas, pero te las aprendes rápido si no quieres broncas. No soy peleonero, nunca lo fui, pero tampoco iba a dejar que me pisotearan. Mi plan era sencillo: calladito, sin chivarme, fuera de problemas. Me apuntaba para trapear o jalar en la cocina, cualquier cosa para mantener las manos ocupadas y no meterme en líos. Pero no importaba cuántos pisos trapeé o cuántas papas pelé, cuando apagaban las luces, una soledad pesada me caía encima. Ese era el verdadero golpe. Nunca fui el más popular, pero afuera tenía a Sofía y a Lupita, algo en que aferrarme. Ahora, solo ecos de una vida que no sabía si iba a recuperar. Las cartas de Sofía llegaban de vez en cuando, sobres manchados, con su letra toda apresurada. Las abría como desesperado, buscando un cachito de corazón, alguna señal de que este desmadre valía la pena. Me mandaba noticias cortas de la salud de Lupita, frías, pero a veces venían garabatos de ella, rayones desordenados que solo un papá podría querer. Esos pedacitos de papel y fotos borrosas eran mis salvavidas. Los ponía debajo del catre, para que fueran lo último que viera antes de dormir, un recordatorio de por qué estaba aguantando. A las pocas semanas, me llevé una sorpresa: Sofía y Lupita llegaron al cuarto de visitas, separadas de mí por una mesa larga de metal. Los guardias rondaban como sopilotes: con suerte, alcanzas un abrazo rápido. La garganta se me cerró cuando vi a Lupita, tan chiquita en los brazos de Sofía, sus ojotes brincando por el lugar ruidoso y vacío. No me conocía. Apenas tenía un añito, demasiado pequeña para entender por qué su papá estaba atrapado tras esas paredes. «¿Qué tal, pequeño tesoro?», dije, con la voz rasposa, como si tragara grava. Lupita nomás se movió en el regazo de Sofía, escondiendo la cara en su blusa, sin soltar ni un sonido. Cada vez que intentaba una sonrisa ganársela, solo me miraba, insegura. Sofía me dio una media sonrisa cansada. «Ya está mejor, la salud va mejorando. El doctor dice que ya está subiendo de peso». «Qué bueno», dije, asintiendo, peleando con el nudo en el pecho. «Qué chido que la trajiste». Sofía hizo una pausa, acomodando a Lupita. «No creo que la traiga otra vez», dijo, con la voz tensa, como si ya lo hubiera decidido. «No quiero que recuerde este lugar. Quiero que tenga algo normal». La miré, sus palabras no me entraban de una. «Pero Sofía, soy su papá. Tengo que estar en su vida de alguna forma». La culpa le brilló en los ojos, pero no cedió. «Te mandaré fotos, cartas, pero no puedo seguir trayéndote». Esto, se le quebró la voz: «Lo siento». Esa fue la última vez que vi a Lupita en persona. Que Lupita se diera la vuelta, demasiado tímida o confundida para buscarme, me pegó más duro que cualquier vato rudo del patio. Las visitas de Sofía se fueron apagando, de cada 2 meses a 1 o 2 veces al año. Cada vez se sentían más frías, más distantes. Me contaba lo básico, los primeros pasos tambaleantes de Lupita, su kinder nuevo, cuánto costaba la leche, pero se iba rápido, como si las paredes también la estuvieran aplastando. Dejé de preguntarle cuándo volvería porque no sé, dolía casi tanto como que no apareciera. Juan, en cambio, caía de vez en cuando, 2 o 3 veces al año, bien trajeado, con zapatos brillosos, como si hubiera trepado a otro nivel. Me descolocó verlo así, a mi compañero de siempre. «¿Qué onda, carnal?», decía, con una sonrisa forzada. «¿Cómo la llevan contigo aquí?». Yo mantenía la cara neutra. «Como todos, sobrevivo». Él asentía, echado en la silla de plástico, demasiado relajado para una visita al tambo. «El negocio va chido. Estoy guardando tu parte. Sofía y Lupita no necesitan nada». Quería creerle, sonaba bonito pensar que el negocito de limpieza que empezamos, y que él hizo crecer, las mantenía a flote. A veces hasta sentía una chispa de agradecimiento. Pero de repente, algo en su voz, o como esquivar ciertos temas, me retorcía el estómago. No le decía nada, eso sí. Si Juan se rajaba, Sofía y Lupita podían quedar en la lona, así que asentía y me convencía de que todo estaba bien, aferrándome a la idea de que al salir lo arreglaría todo.
La única que me daba esperanza de verdad era mi abogada, Mariana. Joven, dura como piedra, con el pelo siempre recogido bien apretado, los ojos filosos como si pudiera oler cada mentira que conté. No se andaba con juegos. Un día entró al cuarto de visitas, cargando un montón de folders, y los dejó caer con un golpe seco. Tenemos chance de condicional, dijo sin rodeos. No es seguro, pero ha sido derecho, sin pleitos, sin desmadres, buen récord de jale. El corazón me dio un brinco. ¿Cuánto tiempo? 6 meses y la jugamos bien, dijo, soltándome una sonrisa rápida que me hizo atreverme a soñar. Sigue como vayas, demuestra que estás derecho, que no eres peligro para nadie. Podemos sacarte antes. Por meses, me aferré a esa chance de condicional como si fuera un salvavidas. Me mantuve lejos de broncas tontas, jalé en la lavandería de la cárcel, aunque un flaco bocón, Oscar, me robó una foto de Lupita. Tendría unos 3 años en la foto, sonriendo con un vestidito verde. Quise romperle la cara, con los puños apretados, pero me contuve. No podía arriesgarme a mi listen, mantuve la compostura. Solo perdí la compostura cuando Oscar sonrió, diciendo lo mona que era Lupita y que algún día le enviaría una carta. Mi puño le rompió la mandíbula antes de que pudiera pensar, los guardias se abalanzaron sobre mí y me inmovilizaron en el suelo. Estuve una semana en aislamiento. Casi me quitan la condicional, pero qué curioso. Oscar se mantuvo alejado después de eso. A veces la única manera de que esos gamberros de la cárcel entendieran el mensaje era con un golpe fuerte. Mariana estaba cabreada, pero lo suavizó, manteniendo mi expediente bastante decente. Le debía más de lo que podría decirle. Entonces llegó el día que tanto había soñado. El alcaide me llamó, la libertad condicional era mía después de 8 de esos 11 años. Salí con una caja bajo el brazo, cartas, fotos, poco más, y un nudo en las tripas. Salí al sol y entrecerré los ojos para mirar al cielo. Mariana me esperaba con la combi zumbando. Entré y me miró las mejillas hundidas, las bolsas bajo los ojos. Parece que acabas de salir de una cueva, me dijo, tratando de ser ligera, pero percibí la preocupación en su voz. Solté una risa temblorosa. No he vivido de verdad en años, así que sí. Me lanzó una botella de agua. Tómate eso, te va a levantar. Tomé un trago, saboreando algo parecido a la libertad con cada trago. El siguiente paso fue un subidón y un terror a la vez, volver a casa, o a lo que yo seguía llamando casa, aunque ya no fuera lo mismo, el viaje a mi antiguo barrio me parecía un sueño del que no podía despertar. No paraba de moverme, tamborileaba con los dedos en la puerta y movía la pierna sin parar. Mariana me miró de reojo. ¿Seguro que no quieres avisarles?, me preguntó con voz suave. ¿Decirles que vas? No, respondí rápidamente, y luego dudé. Digo, no sé. No quiero asustarlos, pero tengo que ver a Sofía y a Lupita. Llevo 8 años esperando. Ella sintió, pero su rostro permaneció cauteloso, como si intuye que esto podría no salir como yo esperaba. Yo también me lo había preguntado todas las malditas noches, ¿querrán que vuelva? Entramos en esa calle bordeada de jacarandás que me sabía de memoria. Ver aquellas viejas vecindades me provocó una mezcla de sentimientos, recuerdos cálidos, emoción, temor. Cuando nos detuvimos frente a mi casa, me quedé mirando. La misma casita modesta de 2 pisos, paredes blancas, persianas de madera, la hamaca que había armado con esfuerzo, ahora con la pintura descascarada. Me impactó recordar a Sofía riéndose a carcajadas cuando me sacaba astillas de las manos mientras la construía. Salí arrastrando los pies, con las piernas temblorosas. Mariana se quedó atrás, observando como si fuera a intervenir si las cosas se ponían feas. Oí voces, risas ahogadas, que venían del patio trasero, así que me acerqué sigilosamente. La risa de una niña me impactó como una chispa, Lupita, que ahora debía de tener 8 o 9 años. Me acerqué a la valla, miré a mi alrededor y allí estaba, una pequeña escena perfecta que me desgarró el corazón. Lupita en un columpio, con el pelo brillando a la luz de la tarde, Sofía dándole un suave empujón, con una sonrisa tierna en el rostro. Y allí mismo, con el brazo alrededor de la cintura de Sofía, estaba Juan. El último hombre que esperaba ver tan cerca de mi mujer. Se me hizo un nudo en el estómago. No podía respirar bien, sentía como si la ira y el dolor me obstruyeron el pecho. Vi a Juan inclinarse y besar la frente de Sofía con suavidad y naturalidad. Ella lo miró con esa dulzura tranquila que solía ser mía. Entonces Lupita se rió y gritó, «Papi, empújame más alto». Casi salí de mi escondite, papi, me golpeó como un rayo, pero ella miraba a Juan,
con los brazos abiertos, confiando plenamente en él. Eso me destrozó. Mi pequeña lo veía como su padre. Quería irrumpir, enfrentarme a Sofía, preguntarle qué demonios había pasado, pero mis pies no se movían. Apreté las manos hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Me di cuenta de que, mientras yo estaba encerrada, Juan se había colado en mi lugar. No era de extrañar que su negocio estuviera en auge, se lo había quedado todo. Me sentí apuñalada por la espalda, estúpida por no haberlo visto antes. Mi cabeza era un campo de batalla, furioso con Sofía por seguir adelante, destrozado porque Lupita no me conocía, avergonzado por haber confiado en Juan con mi familia. Probablemente ella necesitaba ayuda, argumentaba una parte de mí. Tú te habías ido, él estaba allí. Sin embargo, eso no impidió que el dolor amargo me quemara por dentro. Retrocedí, tropecé un poco, tratando de mantenerme en silencio. No estaba listo para que me vieran, no tenía ni idea de qué les diría. La risa de Lupita me seguía, aguda y dulce, como un golpe en las costillas que me recordaba todo lo que había perdido. Regresé a la combi, y Mariana ya estaba afuera, con el ceño fruncido. Echó un ojo al patio trasero, a esa escena que se desarrollaba, y su voz salió bajita. No era lo que esperabas, ¿verdad, Miguel? Mi mandíbula se apretó. Ni de cerca. Solté un suspiro tembloroso. Todos esos años soñando con volver a casa eran una mentira. Lo que tenía ahora era este nuevo cuadro, sin espacio para mí. Sentí que el suelo se me iba otra vez, dejándome mareado. Mariana puso una mano en mi brazo. Órale, Miguel, quédate en mi depa hasta que arregles esto, ¿va? Asentí, con los ojos ardidos, pero no dejé que las lágrimas cayeran. No puedo quedarme aquí, no así. Nos subimos a la combi, mis manos temblando mientras batallaba con el cinturón. El silencio se colgó entre nosotros un rato, solo el ronroneo del motor bajo el manejo firme de Mariana. Luego lo rompí, con la voz rasposa. Necesito tu ayuda, custodia, enfrentar a Sofía, todo. Porque, me trabé, las palabras atorándose. Yo no manejaba esa noche. Me eché la culpa por ella, y me dejó cargar con todo. Los ojos de Mariana se desviaron hacia mí, suaves con lástima, tal vez un destello de respeto por lo que hice, aunque ahora parecía una pendejada. Órale, dijo con calma. Vamos a mi cantón, platicamos. Pero Miguel, prepárate, lo legal, lo personal, se va a poner bien gacho. Asentí con fuerza. Sí, lo sé. Pero no puedo dejarlo pasar. Lupita no me conoce, piensa que él es su papá. Mi voz se quebró. No voy a dejar que se quede así. Quiero recuperar a mi familia, o al menos contar mi verdad. Mariana suspiró. Te entiendo. Estoy contigo, pase lo que pase. Arrancamos, dejando esa casa, mi vida de antes, en el polvo. El camino por delante se veía cañón, sin vuelta atrás. 8 años de sacrificar todo me trajeron aquí, peleando por una niña que le dice, papi, a otro y una esposa que me borró como si nunca hubiera importado. Pero aunque el pecho me dolía, una chispa se prendió. Había perdido tiempo, no a Lupita, no para siempre. Mariana se mantenía serena, pero se notaba que estaba encabronada por mí. Había revisado cada papel, oído cada detalle de esa noche maldita. Verme tan fregado, sabiendo cómo me la habían jugado, encendió algo en ella más allá de su jale como abogada. En la combi, sus manos se apretaron en el volante, y supe que pelearía por mí. La ley no regala segundas oportunidades fáciles, pero ella estaba empeñada en darme una. Y tal vez, solo tal vez, había algo más ahí, algo callado que creció desde que creyó mi historia. Rodamos hacia lo que viniera, con un chingo de incertidumbre, pero por primera vez desde que me encerraron, tenía a alguien en mi esquina que no me dejaría enfrentar esto solo. Mientras tanto, no podía dejar de imaginar a Sofía allá atrás, viviendo con ese miedo que la carcomía desde esa noche. Apostaría que no había dormido bien en años, cada vez que cerraba los ojos, lo veía, el pavimento mojado, la barrera rota, el vato bajo la combi. Eso no se le quitaba, lo sabía. Cada mañana, al verse en el espejo, veía a una mujer que dejó que yo cargara su culpa, yo, encerrado por su error. Se diría a sí misma que fue por Lupita, que uno de nosotros tenía que quedarse libre, ¿no? Así lo justificaba, aunque su corazón latiera con vergüenza. Cambió mi lugar por el de Juan, mi compañero, construyendo una nueva vida, pensando que la culpa se desvanecerá. Pero yo diría que solo se hacía más filosa. Una noche, sentada en la sala a media luz, le pegaría de golpe, su secreto ya no estaba a salvo.
El viento aullando fuera, una lámpara solitaria parpadeando sombras en las paredes, su celular vibrando en la mesa. Lo agarra, con las manos temblando, leyendo un mensaje de un número desconocido. Sé que tú chocaste a ese vato. Tú manejas. El mundo lo sabrá si no pagas. Un frío le recorría el cuerpo, el pecho apretado. No había forma de esquivar eso, era directo, señalándole. Siempre tuvo miedo de esto, imaginando qué pasaría si todo salía a la luz. Después de que me eché la culpa, lo enterró hondo, fuera de vista. Pero ahora, no había dónde esconderse. Sus dedos temblaban mientras escribía. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? El corazón latiendo a 1000, esperando apenas respirar. Otro mensaje, manda la lana, o se acabó. El reloj corre. El pánico le revolverá las tripas. Miraría hacia las escaleras, pensando en Lupita dormida, inocente en todo este desmadre. Me la imaginaba en ese entonces, el día que supo que yo cargaría con el golpe de ese choque, manteniéndola libre para criar a Lupita. Ahora, algún maldito la estaba chantajeando con la verdad. Seguro pensó en contarle a Juan, pero él podría correr a los polis, y eso lo quemaría todo. ¿Quién más sabía? Mariana, mi abogada, ella tenía la neta guardada. Sofía le tenía pánico a que Mariana la odiara, pero la desesperación seguro ganó. Agarra un bolígrafo, con las manos temblando, y escribiría una nota. Mariana, ayúdame. Alguien me está chantajeando por esa noche. Estoy aterrada, puede destruir la vida de Lupita. Necesito un consejo. Diles a Miguel, por favor, te lo suplico. La metería en un sobre, cruzaría el pueblo de noche y la deslizaba bajo la puerta de la oficina de Mariana, esperando que de alguna forma me llegara. A la mañana siguiente, Mariana llegó al trabajo y vio el sobre en el suelo. Lo abrió, leyó las palabras de Sofía, y apuesto que la mandíbula se le apretó. Había estado en mi juicio, me vio pudrirme años, ahora Sofía pedía un salvavidas, muerta de miedo porque alguien desenterró la verdad. Mariana seguro pensó 1000 cosas, dudando si meterse. Pero el nombre de Lupita le pegó en el corazón, esa niña no merecía este desmadre. Me mandó un mensaje, apenas salido del tambo, diciendo que teníamos que hablar, ya. Unas horas después, llegó a mi cuartucho de mala muerte. Yo caminaba de un lado a otro en la alfombra gastada, todavía con el olor a cárcel pegado. Me dio la carta de Sofía. La leí despacio, cada músculo tenso. Está en un aprieto, dijo Mariana en voz baja. Dice que alguien sabe que ella manejaba. Quiero tu opinión. Solté una risa seca, sin pizca de gracia. 8 años estuve enjaulada mientras ella jugaba en la casita con Juan, ¿ahora me necesita? Que se las arregle. Pero mencionar a Lupita me hizo estremecerme, la cara se me endureció. Dile que pague, dije seco. Que aguante las consecuencias. Mariana alzó una ceja. Eso no es precisamente un consejo de abogada. Me encogí de hombros, la amargura marcándome los ojos. No soy su abogado. Si Sofía estaba espantada, ese era su pedo. Me abandonó, que lo resolviera ella. Más tarde, Mariana le mandó un mensaje a Sofía. Miguel dice que hagas lo que tengas que hacer. Me imaginaba a Sofía con el estómago revuelto, leyendo entre líneas, paga al maldito. Esa noche, se quedaría viendo su celular, con los ojos llorosos, el mensaje del chantajista quemándole la vista, una buena lana. Le tomó años ahorrar eso para el futuro de Lupita, pero no tenía de otra. Con los dedos temblando, tecleaba la transferencia, cada clic como un golpe al pecho. Pasaron los días, sin mensajes nuevos. Tal vez pensó que ya estaba. Pero entonces, llegó el DIF a su puerta. 2 tipos de trajes, Janet Morales y otro burócrata con clipboard, están parados ahí. Recibimos una denuncia, dijo Janet, toda seria. Su hija podría estar en riesgo, problemas mentales, un hombre que no es su papá. Sofía se quedaría helada, atando cabos. Eso es puro cuento, diría, forzando una sonrisa. Estoy bien, Juan es mi pareja, Lupita está de pelos. Janet se mantuvo fría. Regresamos en una semana. Ten los papeles listos. Se fueron, y Sofía se desplomaba contra la puerta, las piernas flojas. Pagar no frenó al chantajista, habían subido la apuesta. Se sentiría atrapada, a un paso de perder a Lupita, maldiciendo el hoyo que ella misma cavó. Una noche lluviosa, apostaría que manejó hasta una fondita, tratando de mantener la calma después del DIF. El miedo la estaría comiendo viva. Al bajar de la combi, un vato viejo y desaliñado se acercó, con un vaso de plástico, los ojos aguados.
¿Tienes pa' una moneda?, gruñó. Sofía sacaría unos billetes. Toma, aquí tienes, y la mano temblorosa del tipo los agarra. Pero luego, su mirada se volvió fría. Asesina, siseó. El corazón de Sofía daría un brinco. ¿Qué dijiste? Eres una asesina, gruñó él. La lana no borra la sangre. La garganta se le cerraría, el café resbalándosele de las manos mientras retrocedía. Cuando reaccionó, el vato ya se había perdido en la llovizna. Corrió a la combi, temblando, checando los espejos como si los ojos del tipo la persiguieran. Lo que no sabía era que yo estaba estacionado cerca, con las luces apagadas, mirando. Yo le había pagado a ese vato para espantarla. Una chispa oscura me recorrió, imaginándome en pánico, pero cuando arrancó, un pinchazo me llegó. Antes amaba esa suavidad suya. Lo empujé para abajo, diciéndome que se merecía el susto, la justicia lo pedía. Luego, fue al súper. La vi estacionarse, y le hice una seña a una señora grande que esperaba en la entrada. Adentro, Sofía agarró pan, leche, huevos, la cara tensa, los hombros rígidos, los ojos brincando por todos lados. De repente, la señora se le acercó, con voz firme. Sofía. Ella pegó un salto, casi tirando sus cosas. ¿Quién? ¿Por qué? La señora no explicó, solo repitió su nombre, calma pero dura. La vi salir caminando después de soltar, sé lo que hiciste. Sofía dejó el carrito, corrió afuera, batallando con las llaves como niña asustada. Arrancó, con el terror pintado en la cara. Me dije que se lo tenía ganado, me mintió, me robó años de vida, me cambió por Juan. Que sufriera. Esa noche, me la imaginé llegando a su casa, los faros iluminando letras rojas pintadas en la cortina del taller, asesina. Se volvería loca, el corazón a mil, agarrando un trapo y limpiador, tallando como desesperada bajo la luz del porche. Si los vecinos o Lupita lo veían, la mataría. Tallarín, con lágrimas cayendo, pero la pintura no salía fácil. Cuando entró por más cosas, me acerqué sigiloso, eché un chorro de Remove y limpié todo. Salió, parpadeando ante la cortina limpia, murmurando, no, estaba aquí, tocándola como si se hubiera vuelto loca. Entonces llegó la camioneta de Juan. Bajó, frunciendo el ceño al verla temblar. Sofía, ¿qué pasa? Ella señaló, indefensa. Había un grafiti, asesina, pero ya no está. Él entrecerró los ojos. ¿Segura que no fue un morrillo con gis? Sofía se quebró, llorando, apartándose cuando él intentó tocarla. No podía soltar el miedo real sin soltarlo todo. Yo miraba desde la otra acera, tragando gordo. Yo había empezado esto, pero verla desmoronarse contra Juan removió un desmadre, enojo, claro, pero también un cachito de tristeza. Al día siguiente, subí la apuesta, ahora contra Juan. Mientras Sofía se retorcía, él vivía tranqui, jugando al esposo, papá de Lupita, seguro desviando lana de nuestro viejo negocio. Si estaba sucio, lo iba a hundir. Me metí a mi vieja casa, con las manos temblando por las memorias, Sofía tarareando en la cocina, los juguetitos de Lupita regados. Sacudí la cabeza. Estaba ahí por el desmadre de Juan. Encontré la llave de la oficina en el cajón de la mesa de entrada, la guardé y salí. Tarde en la noche, estacioné detrás de la oficina, entrando con una linterna. El lugar olía a café rancio y cloro. En mi vieja oficina, revisé libros de contabilidad, recibos, los comparé con cosas que había guardado antes. Mientras más hurgaba, más claro estaba, empresas falsas, facturas infladas, cuentas secretas. El desmadre de Juan estaba ahí, a plena vista. Tomé fotos, con el pulso acelerado, cada imagen era un ladrillo en el muro que levantaría contra él. Al amanecer, mandé todo al SAT y a los polis de fraudes, anónimos. No pasó mucho. En cuanto abrió la oficina, 2 carros chidos se estacionaron. Desde mi combi, vi cómo los de traje irrumpieron. Los empleados miraban boquiabiertos mientras sacaban a Juan esposado, gritando como loco. La gente murmuraba su nombre, atónita. Me recargué, con una calma rara instalándose. En una sala fría, Juan seguro buscaba cómo salvarse. Apostaría que pensó en el pánico de Sofía y decidió echarle la culpa. Ella siempre quería más lana, le diría a los agentes, frío como hielo. Decía que Miguel era un soñador sin futuro, me presionó para guardar fondos. Los polis escucharán, no tragándose todo, pero tomando nota. Si la envolvía en el negocio chueco, podía aligerar su carga.
En casa, Sofía se enteraría que a Juan lo agarraron por fraude, el shock y el miedo retorciéndose. ¿Estaba esto ligado al chantaje? Mientras lo pensaba, el DIF volvió, más duro esta vez. Las noticias del arresto de Juan los estaban viendo feo. Sofía se había escondido tanto, y cuando la apretaron, se quebró. Yo manejaba esa noche, soltaría, con lágrimas cayendo. Miguel se echó la culpa, yo maté a ese vato. Lo he tapado años. Lo siento. La sala se quedaría en silencio mortal. Los del DIF, con cara de piedra, llamaron a los polis. La esposaron por homicidio imprudencial, evasión de culpa, conspiración, casi sin pelear, como si supiera que era hora de pagar. El juicio de Juan llegó primero. Los fiscales expusieron el lavado de dinero y el fraude fiscal, montones de papeles que yo desenterré. Subí al estrado, detallando cada movimiento chueco que encontré. Su abogado intentó pintarme como un exconvicto amargado con rencor, pero los documentos no mentían. Culpable, 8 años en el reclusorio federal. Luego vino el turno de Sofía. El juzgado contuvo el aliento cuando oyeron que me dejó pudrirme por su choque. La cara del juez era de acero. Sofía temblaba, sabiendo que ella misma se fregó. Homicidio imprudencial le dio 10 años, más 5 por conspiración, cumpliéndose juntos. Todavía sentía el golpe del juzgado cuando se llevaron a Sofía. La vi voltear hacia mí, mis ojos vacíos, con un destello del viejo dolor. Pasaron semanas antes de que la viera otra vez. Entré a la sala de visitas del reclusorio estatal, olía a cloro rancio, con mis jeans y camisa de siempre, sintiéndome fuera de lugar frente a la Sofía que conocí. Nuestras miradas se cruzaron, el aire cargado de tensión. «Te ves mal», dije, con la voz helada. «¿Qué, la cárcel no te trata bien?» Soltó una risita rasposa. «Vaya, qué sorpresa». Crucé los brazos. «Me dejaste cargar con tu culpa. Ahora te toca pagar». Sus ojos brillaron, mezclando enojo y miseria. «Tú armaste todo, extraños llamándome asesina, esa pintura en la cortina, el chantaje, el pitazo al DIF. Lupita podría odiarme para siempre». Incliné la cabeza. «Está mejor sin ti. Tengo la custodia ahora, el juez dice que no estás apta». Sofía se descontroló, golpeando la mesa con las manos esposadas. «No puedes quitarme a mi hija». Mi cara se endureció. «Soy su papá. Tengo derechos. Me cambiaste por Juan, me dejaste pudrirme, alejaste a Lupita de mí. Esto te lo ganaste». Intentó responder, pero las lágrimas la ahogaron, emborronándole los ojos. Apostaría que ese choque se repetía en su cabeza, la culpa comiéndosela viva. Me levanté, con voz baja. «La próxima vez que mientras, piensa en el precio». Salí, dejándola llorando en esa celda, su nueva jaula. Me la imaginaba atrapada ahí, paredes grises, luces zumbando, guardias que no daban un carajo. Las otras reclusas seguro la molestaban, oliendo sus puntos débiles. Las noches serían un infierno, sueños del choque robándole el descanso. Un día, alguna tipa la empujará, burlándose de sus ojos rojos. Sofía se soltaría, dando golpes hasta que los guardias la jalaron. Después, mirando un espejo roto, vería un cascarón de sí misma, más vacía que nunca. Yo estaba en el juzgado familiar mientras Sofía y Juan estaban encerrados. El juez me dio la custodia total de Lupita, años de espera valieron la pena. Aferrando ese papel, solté un suspiro que traía guardado para siempre. Salí, y ahí estaba con Mariana. Lupita corrió a mis brazos, gritando, «Papi». Esa sonrisa suya me atravesó. La levanté, parpadeando fuerte para no soltar las lágrimas. «Eres mía, Lupita», susurré. Ella rió, apretándole el cuello. Un pinchazo de culpa me pegó por lo que le hice a Sofía, pero no opacaba el alivio. Días después, fuimos a un parque soleado. Lupita brincaba adelante, señalando los resbaladeros. Yo la seguía, pensando en todo el tiempo perdido. Ahora tenía el hoy, y el mañana. Me gritó que la empujara más alto en el columpio, y lo hice, con la garganta apretada. La venganza me había consumido, pero ahora ella estaba a salvo, amada. Pasaron las semanas, y Mariana y yo nos hicimos más cercanos. Siempre creyó en mi historia, se quedó a mi lado. Las pláticas de madrugada calmaron la rabia. Una noche tranquila, le pedí que se casara conmigo. Dijo que sí, con los ojos llorosos. Nuestra boda fue sencilla, flores blancas, música suave. Lupita aventó pétalos, sonriendo de oreja a oreja.
Mariana caminó hacia mí, con la mirada fija, llena de corazón. Ella me vio en mi peor momento y no se rajó. Creíste en mí cuando no tenía nada, juré. Cuidaré de ti y de Lupita. Su voz fue firme. Estaré contigo, querré a Lupita como si fuera mía. Nos besamos, Lupita se nos aventó, y la abracé fuerte. Se sintió como una chance de redención. Sofía y Juan estaban tras las rejas, el pasado seguía ahí, pero la vida me daba un nuevo comienzo.